Este video llega gracias a... Gracias a Samsung. Son ya las 9:08 de la mañana. Continuamos en Ampliación de Noticias y como lo habíamos anunciado, está con nosotros precisamente el abogado de la Junta Nacional de Justicia, el doctor Samuel Abad. Y la primera pregunta, doctor Abad, después de agradecerle por supuesto su presencia aquí en Ampliación, tiene que ver con la asistencia el día de hoy de los integrantes de la Junta al Pleno del Congreso. El Pleno del Congreso, igual la Junta de Portavoces, ha decidido que esto prosigue en lo que Fernando decía es un desacato a la disposición judicial, pero la Junta ha emitido un comunicado en el que dice que sí acatará la decisión adoptada por el Poder Judicial. ¿Qué deberíamos entender entonces? ¿Que irán o no irán? Bueno, muchas gracias por la entrevista, muchas gracias por la invitación, buenos días. Creo que en toda democracia las decisiones judiciales deben cumplirse. La Junta Nacional de Justicia es respetuosa del mandato judicial de esta medida cautelar y en consecuencia la Junta cuando revisa la resolución y dice que se ha suspendido el procedimiento parlamentario, evidentemente tiene que acatar esta orden judicial como lo ha hecho antes. Recuerde usted que cuando la Junta fue objeto de una demanda de amparo promovida por la señora fiscal de la Nación para suspender las investigaciones que venía realizando, la señora fiscal de la Nación obtuvo una medida cautelar y la Junta ha acatado la medida cautelar paralizando todas las investigaciones del caso. Es decir, volviendo a la pregunta, ¿estarán o no estarán el día de hoy en el Pleno? Como le digo, se está cumpliendo el mandato judicial y en consecuencia, en acatamiento de la decisión del Poder Judicial, la Junta no puede disponer algo distinto a lo que dice ello y por tanto tiene que continuar acatando la decisión judicial. Y eso implica que evidentemente no asistirá a la decisión, al procedimiento parlamentario que, reitero, por mandato judicial está suspendido. Conversábamos con varios congresistas antes, entre ellos el congresista Carlos Anderson, quien decía igual que el Tribunal Constitucional había decidido que era una prerrogativa del Congreso, más allá de lo que haya dispuesto un juzgado, y que para él, por ejemplo, este juzgado no podía estar por encima de una decisión del Tribunal Constitucional que avala la investigación que hace el Congreso de la República. Bueno, primero hay que tomar nota que se trata de un caso distinto. El caso al cual se refiere es un proceso competencial resuelto este año por el Tribunal Constitucional que se refirió a 3 casos concretos, el de la Defensoría, el de un integrante del Jurado Nacional de Elecciones y el de SUNEDU. Y en ese caso el Tribunal Constitucional le dio la razón al Congreso, pero estableció claramente que si considerando que si había alguna afectación a derechos fundamentales, era viable el control jurisdiccional. Es decir, el tribunal le da la razón al Congreso, pero abre la posibilidad. Es más, la resolución judicial cautelar cita diversa jurisprudencia del Tribunal Constitucional por ejemplo, la sentencia del tribunal en el caso del expresidente Castillo, donde el Tribunal Constitucional el año pasado, a fines del año, declaró fundada contra el Congreso. Cuando se le denunciaba por traición a la patria, ¿no? Exacto, y anuló el procedimiento parlamentario y el Congreso acató. En consecuencia, no se puede ver de manera aislada. Este es un caso distinto y en una democracia las resoluciones judiciales deben cumplirse. Uno puede estar en desacuerdo con una orden judicial, para eso existen mecanismos de impugnación. Existe la posibilidad de apelar, lo cual no suspende la ejecución de la medida cautelar, o eventualmente podrían promover otra demanda ante el Tribunal Constitucional. En fin, existen mecanismos entonces, sobre el Abad, particular. permítanos hacer la pregunta, si el día de hoy finalmente se vota y se suspende a algún miembro de la Junta, no digamos que se llegue a la totalidad, pero algún miembro de la Junta, ¿en qué posición quedaría el Congreso de la República? Bueno, primero hay que recordar lo que dice la medida cautelar dictada por una sala de la Corte Superior de Lima. ¿Qué dice la medida cautelar? Expresamente dispone la suspensión provisional de los efectos de la imputación de cargos efectuados a los miembros de la Junta, pero agrega, reitero, agrega la suspensión de todos, y subrayo, todos los demás actos procedimentales que hayan derivado de la misma. Y esta suspensión tendrá vigencia hasta que culmine este proceso de amparo. Vale decir, el mandato judicial es clarísimo.
todo está en suspenso, es como si se hubiera congelado la historia. Ahora, la Junta de Portavoces, con 94 votos a favor, finalmente ha decidido que va. Por eso le preguntaba, legalmente, ¿qué es lo que ocurriría? ¿Dónde se ubicaría el Congreso si el día de hoy finalmente se cumple con lo que se ha citado? Van al Pleno los congresistas y votan por la destitución. Bueno, se trataría ¿Esa destitución no sería válida? Se trataría de un incumplimiento de una orden judicial. Y existen mecanismos ante incumplimiento de órdenes judiciales. ¿Cuáles son esos mecanismos? Los actos de incumplimiento frente a una orden judicial no son válidos. Eso lo sabe toda persona, porque el Congreso y cualquier entidad pública debe demostrar en los hechos que se ejecutan y se respetan las órdenes judiciales, como lo hizo el propio Congreso cuando se dictó una sentencia del Tribunal Constitucional anulando la acusación constitucional contra el expresidente Castillo por el tema de traición a la patria. Se anuló el procedimiento parlamentario. En consecuencia, yo espero que prime la sensatez, prime la reflexión, prime la necesidad de garantizar la vigencia de un Estado de Derecho y de verdad se acate esta orden judicial que es clarísima. Ahora, eso es lo que corresponde a todo poder público. Lo que hemos visto es que han habido reacciones rápidas, una de ellas del propio presidente Soto y después de la Junta de Portavoces, que ha recordado Mávila Huertas, en donde desemboca siempre una sentencia del TC de marzo de este año, en donde se dice que no puede haber interferencia en los actos excluyentes y exclusivos del Congreso de la República. Explíquenos, por favor, cuál es el alcance de esa frase, que es la que más se cita, los actos excluyentes y exclusivos del Congreso. Bueno, primero que habría que leer completamente la sentencia. Están dando una lectura muy particular a la sentencia, porque si uno revisa la sentencia con detalle, que no es una buena sentencia, por cierto, pero uno revisa con detalle la sentencia, va a ver que en una parte alude también a que si hay violación a derechos, esa afirmación que usted ha mencionado y que han citado algunos no va. Y además, recuerde usted, por eso le digo, este propio tribunal en un caso anterior señaló que se vulneraba, que el Congreso no tiene poderes absolutos. Mire lo que dice el Tribunal Constitucional citado en la resolución. Si nos quiere leer algo, estar bien despejados, ir a una pausa, escuchar a los anunciantes y retomamos con la lectura que nos va a hacer de un texto que parece que, según usted, puede inclinar la balanza de la interpretación. Vamos por lo pronto, Mávila, a la pausa. Es ahora, emprendedor. Con los préstamos con garantía hipotecaria de Rebaja Tus Cuentas. Consigue el éxito en esta campaña navideña. Asegura tus ventas. Estamos conversando con el abogado constitucionalista Samuel Abad, quien es defensor, en este caso, de la Junta Nacional de Justicia, y que nos ha venido explicando por qué considera él que la decisión de desacatar la justicia es un error. Explíquenos, por ejemplo, el sentido de una ley que ha sido votada en el Congreso en octubre pasado, bajo el nombre de ley que modifica diversos artículos del nuevo Código Procesal Constitucional, y en qué medida esta ley contradice la actitud que el Congreso está tomando ahora. Pero retome antes la respuesta que nos estaba dando antes de la pausa, por favor. Cómo no, muchas gracias. Acá se dice que hay una sentencia del Tribunal Constitucional que impide el control judicial de los actos parlamentarios. Se refieren a esta sentencia recaída en un proceso competencial donde enfrentó al Poder Judicial con el Congreso de la República a partir de 3 casos concretos. El caso de la elección del Defensor del Pueblo, el caso de una investigación parlamentaria al presidente del Jurado Nacional de Elecciones y el caso de la ley SUNEDU. ¿Qué dijo el TC ahí? Dijo en realidad que exactamente existían actos no justiciables, pero también dijo en un fundamento que si se presentaban situaciones de violación de derechos fundamentales, sí había control. Si me permite citar esa sentencia, la sentencia 003-2022 del Tribunal Constitucional, el fundamento 42 dice expresamente, permítame citar, si el acto parlamentario incide directamente en la afectación de un derecho fundamental, debido proceso, por ejemplo, entonces el control judicial del acto político es plenamente válido.
el control judicial del acto político es plenamente válido. Lo dice el Tribunal Constitucional en la sentencia que citan parcialmente. No solamente eso, la resolución cautelar cita otra sentencia del TC de esta conformación del Tribunal Constitucional. En el caso del señor Castillo, recuerden que fue acusado constitucionalmente por traición a la patria, por unas declaraciones respecto al mar territorial peruano en relación a Bolivia. Y les iniciaron una acusación constitucional. Fue el señor Castillo al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda y anuló el procedimiento parlamentario bajo el argumento que está citado en esta resolución. Doctor Abad, permítanos un instante, perdóname la interrupción, pero tenemos información precisamente desde el Congreso con Diana Falcón. Adelante, Diana. Gracias, Mávila, directo de la Congresista de Renovación Popular, Gladys Echaíz. Escuchemos. Solicitamos en vivo para... No van a asistir a la ley. Es necesario para, como una cuestión previa, determinar expresos en vivo para RPP. Luego de esta medida cautelar que ha presentado el Poder Judicial, ¿cuál va a ser la posición desde su bancada con respecto a lo que se vaya a cabo respecto a la Junta Nacional de Justicia? ¿Por qué han ordenado que se deje sin efecto este informe de la comisión? No han ordenado eso. Han suspendido la sesión, no se han pronunciado sobre el fondo. Es una resolución para analizar, hacer un análisis crítico de acuerdo con la Constitución, crítico constructivo. ¿Atacarlo? No, ¿atacarlo o no? Eso lo vamos a determinar en el Pleno. ¿Qué criterios se tomarían en cuenta para decidir si se va a acatar o no esta medida? ¿En base a qué? A la ponderación de los intereses que están de por medio, intereses públicos y los derechos de los ciudadanos. Si hay acá una institución que quiere hacer o interpretar la ley a su buen saber, entender o querer, o intereses personales o del grupo, y existen 3 personas con manifiesta incompatibilidad para intervenir, que deciden apoyar esto, no sé si esto corresponde. Señora, hay un juez que está en ratificación y pendiente de esperar una resolución. Sin embargo, ha sido el ponente en este caso. ¿Eso es respetuoso de las medidas judiciales? Eso es lo que vamos a evaluar. Indudablemente, las declaraciones de la congresista Gladys Echaíz ha señalado que se va a evaluar si se toma en cuenta, si se acata o no esta medida cautelar presentada por el Poder Judicial con respecto al futuro de la Junta Nacional de Justicia. Directo en directo de RTP Noticias. Gracias, Diana, por la información. 9:25. Bueno, tenemos alguna información de fuentes de RPP que lo que podría ocurrir esta tarde en el Pleno sería que en efecto se convoque a sesión, pero que no se vea directamente el tema de la suspensión, que no vaya al voto la suspensión. Podría haber un debate en torno a si se acata o no esta resolución de tal y como lo ha descrito la señora Gladys Echaíz, la congresista Echaíz, pero no votarse la suspensión de los integrantes de la Junta el día de hoy. Doctora Abad, ¿cómo analiza usted estas declaraciones? Bueno, yo creo, reitero, la doctora Echaíz, a quien conozco, ha sido una fiscal de la Nación, y como fiscal de la Nación que ha sido, evidentemente conoce perfectamente que las resoluciones judiciales deben cumplirse y que si no se cumplen estamos pasando la puerta de un Estado de Derecho a uno que no respeta la ley. Entonces yo confío en que ella, dado su antecedente, promueva evidentemente una decisión que acate una orden judicial que debe cumplirse como toda decisión judicial. Pero si me permite retomar la idea anterior... Quisiera destacar, sin embargo, que la señora Echaíz ha introducido una actitud diferente que las que hemos visto hasta ahora por parte de la mayoría parlamentaria, que querían ir de frente, como Matamoros, vamos a hacer nosotros, y no tomamos en cuenta esta resolución porque el TC nos da razón. Ella no ha dicho eso. Lo que ha dicho que es una resolución que debe ser analizada y están sin duda preconizando una actitud razonable y prudente frente a este problema que así lo requiere.
Sin duda, como corresponde a toda persona que ha ejercido un altísimo cargo en la Fiscalía de la Nación. O sea, una Fiscalía de la Nación respeta las decisiones judiciales. Ahora, les decía, cuando se mencionan argumentos del Tribunal Constitucional, se refieren a casos anteriores. Y ese caso anterior incluso permitía expresamente, y reitero, que esa sentencia que se suele mencionar respecto al competencial resuelto este año por el Tribunal Constitucional, dice expresamente, permítanme repetirlo, si el acto parlamentario incide en la afectación de un derecho fundamental, el control judicial del acto político es plenamente válido. ¿Qué es lo que aquí ha ocurrido? Y no solamente eso, sino la resolución cautelar cita la sentencia de este Tribunal Constitucional en el caso del expresidente Castillo, donde el tribunal anuló el procedimiento de acusación constitucional por traición a la patria, diciendo nuevamente que las decisiones parlamentarias existen, son autónomas, pero si la decisión parlamentaria ocasiona la afectación a un derecho fundamental, el control es plenamente válido. Es más, usted, señor Galvalo, citó una ley. Sí. Una ley que reformó el Código Procesal Constitucional aprobada por este Congreso. Sí. Este Congreso modificó el Código Procesal Constitucional, entre otras cosas, porque estimaba que las demandas que presentaban las personas contra el Congreso no debería conocerlas un juez. Deberían ir a la sala, a una instancia superior para una mayor reflexión. Y por eso estableció que cuando se demanda al Congreso por actos parlamentarios, esto debe ir a la sala constitucional de la Corte Superior. Y eso es lo que hicieron los integrantes de la Junta. Acudieron a la sala constitucional de la Corte Superior en acatamiento de la ley aprobada por esta conformación del Congreso, donde reconocen expresamente que los actos parlamentarios pueden ser objeto de control, y precisamente esta sala ha concedido la cautelar. O sea, se está respetando absolutamente las reglas de juego, incluso establecidas y aprobadas por este Congreso, y lo que ha dicho el Tribunal Constitucional. De acuerdo. Doctor Abad, antes de despedirlo, quisiéramos que nos diga una palabra sobre esta propuesta en el Congreso para modificar los mecanismos de los candidatos de las organizaciones políticas en las elecciones primarias, que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones ha dicho es inviable. ¿Cuál es su postura? Yo creo que hay que fortalecer el sistema electoral. Lamentablemente el Perú vive una crisis de representación. La ciudadanía no se siente representada por sus autoridades. En consecuencia, hay que tratar de revisar el sistema electoral. Una era la propuesta planteada por el Jurado Nacional de Elecciones, que es un órgano especializado en materia electoral, y creo que la decisión del Congreso de no aprobar una medida de esa naturaleza no fortalece, no contribuye a este tema, que es uno de los temas claves, al margen del caso que estamos viendo, para fortalecer la institucionalidad democrática. Y yo solamente termino, y les agradezco por la entrevista, diciendo: en un Estado de Derecho es indispensable respetar las decisiones judiciales. Eso es lo que identifica y marca la pauta de un Estado de Derecho de aquel que no lo es. Muchas gracias por la invitación. A usted por su presencia acá y por las explicaciones que nos ha hecho en base a su experiencia como abogado, y recordando que en este caso usted es abogado de parte porque defiende a la Junta Nacional de Justicia en el proceso que ha presentado justamente y que ha conducido a esta sentencia, a esta resolución de la Sala Constitucional de la Corte Superior de Lima. Muchas gracias, doctor Abad. Muy buenos días. Vamos a hacer una pausa y pasamos a otros temas, Mávila. Son ya las 9:30.